pasamos al estudio de la Escritura. Hemos estado comprendiendo acerca de los talentos que Dios ha puesto en nosotros y el llamado que Dios hace, ¿verdad? Para que podamos esos talentos, pues, usarlos para su reino, emplearlos para el bien, ponerlos en las manos de Dios, confiando en Él y servirle. El día de hoy vamos a platicar sobre un personaje de la Escritura que quizá no es tan famoso, no es tan renombrado, no se han hecho muchos mensajes de este personaje, pero creo que hay muchas cosas que Dios nos quiere hablar. El Espíritu Santo dejó registrado en la Escritura líneas, letras, palabras, ideas acerca de este personaje y Dios pues no va a inspirar algo que no nos sea útil. La Escritura es útil. Y hoy hablaremos de un hombre llamado Juan Marcos. Vamos a orar, vamos a pedirle su ayuda a Dios, que Él sea el que nos hable en esta enseñanza, una enseñanza breve, pero no tan compleja, sencilla, pero creo que de mucho valor. Padre, muchas gracias, Señor. Gracias por la oportunidad de estar aquí escuchando tu palabra, de que se abra la Escritura, Señor, y que puedan ser reveladas cosas que tú dejaste en ella, que tu Espíritu Santo nos revele, nos dé a entender esas cosas, Señor, que nos pueden llevar a servirte mejor, a entender a qué nos has llamado, a entender de tu amor, de tu gracia, a entender quién eres, Señor, y que si usas a un hombre también nos puedes usar a nosotros. Dios, hoy bendice de una manera especial, Señor. No digo este mensaje, sino que tú bendigas hoy a todas las personas, Señor, que uses estas palabras que están en la Escritura para bendecir la vida de muchos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Pues muy bien, vamos a empezar. Nuestra historia está ubicada en el año 45 AD. AD va a significar Anno Domini, que significa en el año del Señor. En el año del Señor. Y este 45 lo que está diciéndonos es que está contado a partir del nacimiento de Jesús. Entonces, cuando yo diga 45 AD, se refiere a 45 años desde que nació Jesús y refiere a 45 en el año del Señor. Muy bien, por esa época el rey Herodes Agripa I perseguía ferozmente a la iglesia. Esa iglesia que narra en el libro de los Hechos, que se forma, ¿no?, a partir de que Jesús asciende y viene el Espíritu Santo sobre unas personas que estaban en el aposento alto y se forma la iglesia de Dios. Bueno, pasan los años y llega una persecución por parte de Herodes Agripa. Por ahí entonces este rey perverso había mandado matar a Jacobo, el hermano de Juan, y pues eso le trajo por parte del pueblo aplausos y gloria. Así que lo que dijo fue: ¿sabes qué voy a hacer? También voy a tomar a Pedro. Tráiganme a Pedro y voy a aplicar lo mismo. Voy a meterlo a la cárcel, a echarlo a la cárcel, y después lo voy a matar y otra vez el pueblo va a estar a mis pies. Así que esta historia empieza ahí en ese año. Y apresan a Pedro, el apóstol Pedro, lo meten a la cárcel. Y para que vayamos describiendo mejor esto, acompáñenme a Hechos capítulo 12, versículos 7 al 10, dice: y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Verso 8, le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía,
pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Verso 10. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Es una historia, un pasaje muy importante. Tú puedes ver un milagro de Dios enorme, enorme. Ahí empieza nuestra historia. Con un milagro enorme, ¿no? Un milagro que creo que ahora en la actualidad también hemos podido ver cuando un hermano o hermana ha estado en prisión. Hemos podido ver que Dios los ha liberado, los ha sacado después de un tiempo, cuando el Señor ha fijado el tiempo. Y eso también nos trae a nosotros la certeza de que hay un Dios que está controlando todas las cosas en nuestra vida. Muy bien. Bueno, ahora en esa parte de Hechos, que es del 12, del 7 al 10, vayamos ahora a Hechos 12, versículo 12, dice: y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Muy bien, aquí es la primera vez en la escritura que aparece el nombre de Marcos. Aparece el nombre de Marcos, y de hecho aparece con una frase que vamos a estar repitiendo o leyendo en otros versículos, que dice: Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. De hecho, Juan era su nombre judío y Marcos era un nombre gentil que usaba. Y bueno, aquí en el pasaje podemos ver algunas cosas importantes. Realmente no hace un énfasis acerca de Juan Marcos en algo especial que haya hecho, sino que lo pone para dar como referencia a que Pedro había llegado a la casa de María, y como hay tantas Marías en la escritura, en el Nuevo Testamento, pues aquí nada más usa, bueno, no es cualquier María, es la María, madre de Juan Marcos, de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. ¿Qué más podemos notar en este pasaje? Bueno, que Juan Marcos estaba en un lugar especial, en una casa especial. Mira, quiero que pongas esta idea en tu mente. Imagínate a Pedro salir de la cárcel ya con ese milagro tan impresionante, y él va caminando. Él necesita seguridad, él necesita ir a un lugar, a una casa donde no haya traidores, donde haya hermanos, y bueno, que esté seguro de que ahí en esa casa hay hermanos de verdad. Entonces no se podía mover a cualquier lugar. Pedro, es más, a lo mejor le quedaba una casa muy cerquita, a lo mejor le quedaba otra a la vuelta, pero no fue a cualquier casa, fue a la casa de María, madre de Juan Marcos. A esa casa fue. Sin duda, eso lo que nos quiere decir en la escritura es que Pedro confiaba que había verdaderos cristianos en esa casa, o que María era una verdadera creyente, una persona que no lo iba a traicionar, que no iba a decir: ¡hey! A todos los soldados de Roma o de Herodes Agripa, aquí está Pedro. Él no iba a denunciarlo. Él tenía la seguridad de que María lo iba a cuidar, de que María iba a resguardarlo, de que María iba a hacer lo necesario y que él iba a estar seguro en esa casa, y en esa casa de Juan Marcos. Entonces, pues lo que tenemos certeza era que María era una persona que era cristiana, y que seguramente había instruido a su hijo Juan Marcos, a ese muchacho, a ese joven, le había dejado pues un ejemplo de fe. Y además, seguramente en esa casa pues cristianos se reunían a orar, los cristianos se reunían a pedir, es más, a lo mejor estaban pidiendo por la liberación de Pedro y Juan. Marcos vio todo eso, vio el milagro, vio a Pedro salir, y son cosas que
le dejaban a Juan Marcos algo muy importante. Esto es un cristianismo real. Hay un Dios verdadero que existe, y ahí empieza un llamado tan especial, ¿no? En esa vida que era para Juan, pues desde joven quizá, algo muy especial. Ahí empezabas un llamado con su madre, al ver un ejemplo, al ver todo eso, al ver a los demás hermanos en su casa, al ver a Pedro llegar y considerar esa casa como algo que era seguro, al tener la oportunidad, ¿verdad?, de poder tal vez abrazar a Pedro o escuchar de él. Algunos teólogos piensan que de hecho Juan Marcos es quien escuchó a Pedro y se convirtió con la predicación de Pedro. Vamos a revisar unos textos que pueden decirnos que sí, que en verdad puede ser esa situación. ¿Qué más vemos en este texto tan pequeñito? Bueno, pues también indica que había una situación muy directa con Pedro, que no estaba tan ajeno Juan de él, que no solo era una persona que escuchó, se convirtió y ya pues me convertí bajo el mensaje. No, como vivía en esa casa y Pedro visitó esa casa y le daba seguridad, bueno, había una conexión directa, algo que más adelante vamos a ver cómo el Espíritu Santo usa o va a usar para este joven Marcos. Ahora bien, esta historia empieza a tener más cosas alrededor. Paralelamente a esta liberación de Pedro, si tú con mucho cuidado vas leyendo la escritura, te vas a dar cuenta de que algo paralelo estaba sucediendo, algo al mismo tiempo, casi al mismo tiempo estaba sucediendo. ¿Y qué era? Que Bernabé y Pablo estaban viajando a Jerusalén desde Antioquía de Siria. Desde allá estaban viajando, venían recorriendo para llegar a Jerusalén. Vamos a Hechos capítulo 11, versículo 28 a 30. Fíjate que aunque es un capítulo antes de Hechos 12, es un capítulo antes, aún así la escritura nos deja ver que era algo paralelo que estaba sucediendo. Dice así verso 28, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Verso 29, entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea. Verso 30, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Qué interesante aquí esta parte, porque pues sí habla de cómo se levanta un profeta en Antioquía, un Agabo, y la verdad es que fue avisado, ¿no?, por parte de Dios para que pudieran ayudar a sus hermanos. Y entonces la iglesia de Antioquía se organiza, se ordena y quieren ser útiles, ¿no?, con algo pequeñito. Y aquí empieza este mensaje a irle poniendo mucho énfasis. Lo útil que podemos ser, ¿no?, para todas las cosas a las que Dios nos ha llamado. Esta gente de Antioquía no era rica, o los hermanos de ahí no nota que había pudientes como había en otras zonas, ¿no?, de lo que recorrió Pablo, no, sino que tal vez de lo que no tenían, de su escasez, reunieron. Y todo eso fue muy útil para lo que iba a pasar en Jerusalén. Ahora, a mí me llama la atención porque imagínate lo que venía en Jerusalén. Venía hambre, venían problemas, y aparte ya tenía la iglesia persecución, pues habían matado a un apóstol, otro estaba en la cárcel, y aunque Dios lo había liberado, había una presión en la iglesia, y aparte hambre. Bueno, pero cuán útil y cuántas cosas podemos hacer cuando nos disponemos para Dios, cuando aportamos ese granito, cuando ofrendamos, cuando hacemos algo. A veces
pensamos que, pues, ¿de qué sirve hacer esto? ¿De qué sirve hacer aquello? Es tan pequeño. La verdad es que nada hay pequeño para Dios. Nada hay pequeño. La prueba es ese pequeño joven que también dijo, aquí están mis panes y mis peces, y con eso Dios hizo grandes cosas. Amigo que me escuchas, hermano, hermana, creo que todos tenemos algo que a la vista de los seres humanos tal vez es pequeño. Tal vez es una cosa insignificante, pero para Dios eso es muy grande y puede hacer cosas muy grandes. Yo te invito a que con todo esto, pues lo des todo para Dios, que ya te levantes, que ya digas, bueno, voy a repartir esto, voy a hacer esto, voy a ofrendar esto, aunque son escasos 10 pesos, acaso 20 que ofrendo yo, para Dios es grande todo eso. Para Dios es lo que sale de tu corazón y lo multiplica y lo hace y lo hace mayor todavía. Entonces es importantísimo, importantísimo que veamos que en todo esto se puede ser muy útil. Ahora bien, ya una vez que Bernabé y Pablo entregaron la ofrenda, estuvieron en Jerusalén, estuvieron ahí y acabaron su servicio, pues tenían ellos que regresar a Antioquía. Y dice en el libro de Hechos, capítulo 12, versículo 25, y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Ya te irás dando cuenta cómo esta frase, ¿no?, está cobrando en mucho sentido. Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Muy bien, ahora déjame decirte que Antioquía es el lugar al que regresaban Pablo y Bernabé, y ahora con Juan Marcos, no era cualquier ciudad, era la tercera ciudad más grande del Imperio Romano hasta en ese momento, hasta aquel momento. Era una ciudad bastante populosa y mucha gente, quizá comercios. Te digo, era la tercera más grande del Imperio Romano. Entonces la verdad es que Juan iba a una estaban llevándolo a una aventura grande, a una decisión importante. Estaba dejando a su madre, su casa, a sus hermanos quizá, o familiares, amigos, y estaba tomando una decisión. Muchas veces Dios nos llama a servirle en lugares diferentes y tenemos que tomar las decisiones necesarias por el reino de Dios. Y ahí va Juan Marcos. Ahí estaba él decidido, pues, al ver el ejemplo, al ver a un Pedro, quizá al ver en su casa los convertidos. Él de primera mano tuvo muchas cosas para poder decir, yo me uno al ejército de Dios. Yo quiero ir y poner mi fe en todo esto. Pues qué hermoso, ¿no? ¿A cuántos de nosotros quizá Dios nos ha llamado y de repente dejamos una cosa y nos mudamos de un lado a otro? De repente dejamos un estado, o a veces hasta un país lo dejamos porque Dios nos está llamando. Que eso haya otra vez en esta juventud, que eso haya en nuestras vidas, la disposición a decir, vamos a donde Dios nos llame. A lo mejor no es ir tan lejos o cambiar de residencia, pero a lo mejor está poniéndonos Dios, vamos a enfrentar algo nuevo, una aventura nueva. Hoy me gustaría decirte que en mi época, en mi juventud, viví tantas aventuras. A lo mejor no me cambié de estado, he vivido en esta ciudad por mucho tiempo, pero sí me cambiaba de casa a cada rato y viví muchas aventuras, muchísimas cosas por Dios, y andaba haciendo una cosa aquí de momento, luego otra, bueno, cantidad de cosas haciendo por el reino de los cielos. Vamos a ver qué más nos dice la historia. Verás, había otra cosa muy importante que hay que entender de por qué se llevan a Juan Marcos, se lo llevan a Antioquía Pablo y Bernabé. En Colosenses capítulo 4 versículo 10 dice así: Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos. Si fuera vosotros, recibidle. Mira, en este pasaje nos deja muy claro, ¿no?,
que pues Bernabé era su tío, Marcos era su sobrino. Seguramente Bernabé debería confiar mucho en él. Y lo conocía, reconocía a lo mejor los dones que tenía y los talentos, las habilidades, lo útil que era. Y seguramente Bernabé convenció a Pablo, ¿no? Y le dijo, mira, va a ser muy útil para el ministerio de los gentiles que tenemos, Pablo. Mira, fíjate en esto, fíjate en aquello. Yo creo que él va a ser muy útil, nos va a ser muy útil. A lo cual, pues vemos que Pablo accedió y lo llevaron consigo hasta Antioquía. Muy bien, ahora vamos al año 47 AD, año 47 AD. Bueno, ahí déjame decirte que cuando Marcos llega ahí a Antioquía, no era un predicador. Al menos hasta ese momento. No era un predicador. En Hechos 13:1 se enumeran los pastores y maestros de Antioquía y ahí no está Marcos. Leamos Hechos 13:1. Dice así, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto a Herodes el tetrarca, y Saulo. Como podemos leer, no estaba o no figuraba como un pastor o como un profeta, un maestro, Juan Marcos. Sin embargo, era útil para el ministerio. Era útil. ¿Por qué? Porque es bueno detenerse en esta parte. Porque a veces muchos pensamos que lo único o lo verdadero útil es, pues, ya si llegas tú a un grado de pastor o ministro, predicador, y que entonces es lo único útil en el reino de Dios. Es lo único útil. Pero la verdad es que no. La verdad es que lo que tenemos puede servirle a Dios muchísimo. Somos un cuerpo, unos con unas funciones, otros con otras funciones. Unos son cejas, otros son dedos, otros son brazos, manos, no sé, orejas, ojos. Tenemos muchas funciones. No todos pueden ser quizá llamados a ser pastores o profetas, pero lo que Dios te llama a ser, no, es muy útil para él, es demasiado útil, te necesita, y así Juan Marcos era importante para el reino. Déjame narrar. Te quiero narrar una anécdota muy importante que sucedió por el 1999, aún no me casaba, y fui a un retiro de jóvenes. En ese retiro se nos instruyó de muchos principios muy importantes que debíamos seguir en nuestra juventud, pero sobre todo se nos habló acerca de a qué nos estaba llamando Dios, de lo que Dios quería que hiciéramos por Él, de lo que Dios quería que nosotros emprendiéramos por Él en nuestra juventud. Muy bien, pasó un año de ese retiro y se convocó a un segundo retiro. Y ese segundo retiro, me dejó marcado, sellado, porque aunque ahora los expositores, los ministros, los hermanos que nos presidían, no expusieron muchas cosas, ahora el retiro era de exponer nosotros los jóvenes. Y nos hicieron 3 preguntas. El retiro se dividió en 3 partes, y donde cada parte se concentraba en responder una pregunta. La primera pregunta es, ¿qué hicimos nosotros durante este año? ¿Qué hicimos para Dios? No, esa pregunta a mí me dejó avergonzado, meditando en muchas cosas. Yo decía, ay, pero ¿qué hice este año? Nos decían, bueno, ¿qué le prometiste a Dios? ¿Qué le dijiste hace un año y oraste con fervor? Y que le hayas dicho, Señor, yo voy a hacer esto. ¿Y qué hiciste de esas cosas que tú prometiste? Híjole, con vergüenza tenía que decir, pues a lo mejor tenía 1 o 2 cosas, 3. La verdad es que fue algo muy de mucha confrontación, sin que llegara a una predicación que
que se castigara con las palabras, no llegaron a eso, solo era una pregunta sencilla, pero tenía uno que enfrentar. Y creo que es válido que nos hagamos esa pregunta hoy, todos los que estamos viendo este mensaje, ¿no? ¿Qué hemos hecho para Dios? ¿Qué hemos hecho? ¿En qué le hemos servido en el último año? ¿No? Apenas empezamos el 2023. ¿Qué hicimos para Dios el 2022? ¿Qué hicimos? ¿Qué logramos? ¿Qué avanzamos por su reino? ¿A quién le predicamos? ¿A quién le hablamos? La segunda pregunta que nos hicieron fue ¿qué no hiciste para Dios? ¿Qué de esas cosas que tú prometiste hacer no lo hiciste? Híjole, si la primera te dejaba avergonzado, la segunda era reflexionar en esas cosas difíciles. Y nos hicimos grupos de jóvenes a nuestra edad y compartimos esas cosas y teníamos que reconocer con mucha humildad lo que no habíamos hecho por Dios, lo que habíamos dicho. Algunos decían, no, pues es que yo le dije a Dios que tenía que estudiar y que quería estudiar, que había abandonado la prepa y tenía que retomarla, pero la verdad no lo retomé. Y así había muchos y de repente alguien dijo, pero yo quiero explicar por qué. Y recuerdo que el que nos coordinaba en ese momento, el coordinador, dijo, no quiero que nos digas tus porqués y cada pretexto de eso, guárdaselo y díselo a Dios, a nosotros no, a nosotros nada más contéstanos la pregunta, ¿qué no hiciste para Dios? Y yo creo que es bueno que reflexionemos también en esa pregunta. ¿Qué le hemos dicho a Dios que queremos emprender, hacer, ser útiles en este llamado? ¿Qué le hemos dicho a Dios que vamos a hacer? Y que en reuniones de jóvenes que se han hecho y que se han platicado, hemos tomado la decisión de decir, ya voy a hacer por esto, por ti Dios esto, y no lo hemos hecho. Qué pena es cuando uno, pues la verdad ha tenido las herramientas, los dones, las habilidades, las puertas abiertas, y uno tiene que decir, híjole, y no lo he hecho. La tercera pregunta era ya de más ánimo. Ya era así como que, después de reconocer y reflexionar era de ánimo. Bueno, ahora con todo esto, ¿qué vas a emprender ahora para Dios? Y esa pregunta hay que hacérnosla hoy, en este año 2023. ¿Qué vamos a hacer? Al terminar esa sesión de preguntas y de partes, hubo personas que a mí me confrontaron, pero recuerdo mucho una jovencita que venía de una sierra, de una parte de México, de un estado donde estaba muy alejado, donde vivía en un lugar donde no había mucha comunicación, muy humilde la joven, y ella dio un testimonio de lo que había hecho por Dios ese año. Ella le decía a Dios, no sé muchas cosas, Señor, no tengo preparación porque pues donde yo vivo es un lugar montañoso, no hay escuelas, no hay preparación. Y dice que ella le preguntó a Dios, ¿en qué te puedo servir? ¿En qué puedo ser útil para ti, Dios? Y entonces ella dice que Dios no la llevó a traducir las predicaciones. Ella, en ese tiempo se usaba un cassette con una cinta. Las predicaciones se grababan en cassette, predicaciones de hermanos con mucha unción del Espíritu, se grababan en un cassette, y entonces ella escuchaba esos cassettes y luego se ponía a grabar. Consiguió su equipo y se puso a grabar en un dialecto esas predicaciones, a transformarlas, ¿no? Y a grabarlas en el dialecto de la gente que vivía en su comunidad. Para mí eso fue así como que, tremendo, porque entendí que Dios decía, para nadie hay pretexto, todos son útiles en mi reino, todos son útiles, todos pueden hacer algo, todos, aunque uno no esté preparado o haya ido o no haya ido a la escuela, haya tenido este problema o no, siempre cuando alguien quiere servir se le ocurren ideas, tiene creatividad, empieza a pensar, voy a hacer esto, voy a hacer aquello, voy a repartir. Y creo que a muchos jóvenes nos confrontó todo eso. En particular a mí, esa jovencita, era algo impresionante. Y bueno, yo retomo esta anécdota para decir
para decirle a todos, pues así pasaba con la vida de Juan Marcos. Él era un joven que no era un ministro, ni predicador, ni grande misionero, pero se dispuso a hacer lo que Dios quería que hiciera ahí con Bernabé y con Pablo para la obra del reino, para hacer lo que Dios le iba a poner en su camino. Muy bien, vayamos a Hechos capítulo 13, versículo 5, dice: y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Ahí está muy claro, ahí en ese versículo te deja muy claro que Juan no fue como un predicador, sino como un ayudante de Pablo y de Bernabé, como un ayudante. A veces en el reino de los cielos, pues, te toca hacerla de eso, de ayudar, de cargar, de hacer, de repartir comida, de repartir un folleto, de hablar aquí, de hablar allá, a lo mejor un mensaje sencillo, de consolar a alguien. Te toca de visitar a los huérfanos, te toca de emprender viajes, de acompañar a alguien, inclusive a lo mejor hasta hacerla de chofer o de cocinero, ¿no? Porque a lo mejor hay quien tiene ese don de la cocina y cocina para otros hermanos o presta su casa para que otros se hospeden. Bueno, cuántas cosas puede ser útil uno cuando se dispone al reino de Dios. Y aquí lo que yo alcanzo a ver en la escritura es que Juan Marcos tenía un llamado y era de ser ayudante, y eso era útil para el reino de Dios, útil para el reino. Muy bien, y aquí vemos también en este pasaje pues que ya habían emprendido, ya estaba el primer viaje misionero de Pablo. Ya estaba el primer viaje misionero. Pero, y en este viaje y en esta obra de Dios también es importante reflexionar en algo. Todo llamado de Dios, todas las cosas cuando empezamos a trabajar para el reino de los cielos, como dice la escritura, el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan. Desde el principio del ministerio de Pablo, de este primer viaje misionero, iban a haber dificultades. Mira lo que dice Hechos 13:8. Pero le resistía Elimas el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Y en Gálatas 4, versículo 13 al 15 dice: pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio, y no me despreciasteis, ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde, pues, está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos, dice el apóstol. Cuando inicia este viaje misionero de Pablo, atraviesan por una isla y desde ahí empezaron los problemas, que con el mago Elimas resistiéndolo a la fe, con problemas, y es que así pasa en el reino de los cielos. Seguramente tú ya en algún momento te has dispuesto para servir a Dios y vienen problemas, vienen circunstancias, vienen dificultades, a veces enfermedades. También vemos aquí cómo en ese viaje Pablo, después en la carta a los de Galacia, que eran todos los que estaban en esa zona en la que les había predicado en este primer mensaje, les habla de una enfermedad y que cuando llegó pues no lo despreciaron. Pareciera que describe Pablo como si tuviera algo en su rostro, algo físicamente en su cuerpo, que lo que les dejaba era como una señal de algo feo, tosco. Algunos teólogos dicen que lo que tenía Pablo era malaria, otros dicen que lo que tenía era una enfermedad ocular, que por eso habla de que los gálatas estaban dispuestos aún a sacarse sus ojos. Otros hablan de que era epilepsia lo que tenía el apóstol Pablo y
y bueno, la epilepsia en ese tiempo era considerada como algo malo. Inclusive la tradición dice que cuando veían a un epiléptico tener una crisis, lo escupían. La gente lo escupía en señal de repulsión, para decir así como que el demonio que trae, que ni se me acerque. Entonces, lo que no sabemos exactamente qué es lo que padeció Pablo, o qué enfermedad tenía, pero tenía alguna. Y lo que nos habla esto es que cuando uno entra a servir al reino de Dios, vienen problemas, dificultades, situaciones, adversidades que a veces no nos dejan continuar pues fluidamente o contento. La verdad es que a veces como jóvenes decimos, ay, pues qué bueno, qué bendición, y predicar aquí, predicar allá. Pero cuando vienen los problemas, entonces a veces, híjole, nos cuestionamos y a veces hasta dudamos, ¿será de Dios? ¿Será que si me puso, mejor me cambio? Yo he conocido muchos jóvenes que de repente empiezan en una cosa y luego se van a otra, y luego van a otra, y luego brincan a otra, porque cuando vienen las dificultades o el servicio duro, los problemas, cuando hay que desvelarse, cuando hay que enfrentar, ¿no? Inclusive hasta la cárcel. Entonces ahí ya como que, no, yo creo que no es de Dios, ¿no? Y como que se empiezan a apartar y como que mejor ya no me aviento, mejor, a lo mejor me equivoqué en mis decisiones. No, amado hermano, amigo, el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan. Desde los tiempos de Juan el Bautista así es, y en los tiempos de Juan Marcos así va a ser, y de Pablo así era. Tenían que enfrentar circunstancias. ¿Qué más podemos decir de todo esto? En el siguiente lámina ves ahí puse un mapa. Ahí puedes ver la ciudad de Antioquía, ahí donde está esa estrella, y cómo de ahí navegaron a Salamina, a esa isla de Chipre, y la recorrieron. Ahí en esa isla fue donde tuvieron que enfrentar a Elimas, el mago. Llegaron ahí a Pafos, y mira, de Pafos navegaron hasta lo que es Siria, que es una provincia de Galacia. Ahí va a pasar algo importante. Quiero ponerte este mapa solo pues para tener esa referencia de este primer viaje misionero. Ahora, te acabo de narrar algunas cosas importantes, ¿no? Que uno pasa, las cosas que uno tiene que enfrentar cuando se decide a ser útil en el reino de Dios. Pero quiero que consideremos ahora lo que quizá Pablo, Bernabé y Juan Marcos vivieron aquí. Pienso en el clima, ¿no? Cuando llegan a la isla, el clima de esa isla, los problemas. Algunos teólogos, como te decía, que pensaban que lo que tenía era malaria Pablo, pues se considera por los mosquitos de la isla y las enfermedades. Ahora, no sé si a ti te ha tocado estar en un lugar donde los mosquitos son pues una plaga tremenda, y hay gente que no lo aguanta. Hay gente que no, pues yo para estar con mosquitos así. Es más, el clima. Hay quien de repente ahorita empieza a hacer mucho calor y dice, no, yo no aguanto este calor, y se empiezan a desesperar, ¿no? Yo creo que ahí había un clima que no era el más óptimo para la misión, pero ahí tenían que ir, ahí los estaba llevando Dios. ¿Qué más? Este mapa tú lo puedes consultar también en alguno que tenga relieve, y te vas a dar cuenta pues que no era una carretera, no son los caminos por donde uno va en autobús, ¿no? Había que subir montes, bajar, meterse a bosque, selva, lugares difíciles o lugares desérticos de repente. Entonces, ese relieve, ¿no? Esos montes, de repente valles y cosas, también traen algo de dificultad. Hoy en día, pues, viajar a la misión no es que sea fácil, pero tiene otras bondades. Ya hay transporte, avión, medios de comunicación que nos permiten viajar, te puedes comunicar rápido con alguien, pero en ese tiempo no, y había que padecer bastantes cosas.
¿Qué más? Pues también pienso en el transporte de barco. Si de repente hay gente que se marea en las curvas, ¿no? Que hay en las carreteras y ay, siente que ya no puede. Imagínate el viaje en barco. No era un crucero, no era el crucero en el que viajas a alguna playa de Cancún, ¿no? O que de las costas de Cancún. No, no era eso. Era un barco de carga, quizá, donde con los pocos recursos que tenía Pablo a través de la iglesia, pues pudieron viajar y zarpar de Antioquía y seguramente no eran camarotes de lujo donde viajaban. Todo eso te lo narro con una idea, pues para que podamos captar a qué se enfrentó Juan Marcos en este primer viaje. ¿Qué cosas vio? ¿Qué cosas empezó a sembrar? Y luego aparte la enfermedad de Pablo, ¿no? ¿Cuántas personas no nos asustamos con lo de la enfermedad del COVID y decir, no, mejor yo de lejitos, yo mejor me aparto y me cuido? Quizá Juan Marcos de momento le pasó eso en el pensamiento. No, y si se me pega la enfermedad del apóstol, no, híjole, que no se me pegue esa enfermedad. Bueno, con esto que te narro, vayamos a Hechos 13, versículo 13, dice, habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfil, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Volvió a Jerusalén. Qué pasaje tan triste, tremendo. Narra la historia de cómo Juan Marcos abandona la misión. Y mira, ni siquiera se fue a Antioquía, a la iglesia que lo había mandado. Se regresa hasta su casa, a Jerusalén. Se regresa hasta su casa. ¿Qué hizo que Juan Marcos se retirara? No lo sé. Alguna de las dificultades quizá que te narré, el clima, la enfermedad, las opresiones contra Elimas, en los caminos tan largos, no sé qué pudo afectar, qué le pudo pasar a Juan Marcos, pero dijo, yo ya no avanzo, yo ya no camino, yo ya no quiero seguir, no, esto no es lo que yo quería, no es lo que me gustaba, no es esto lo que yo me ilusioné, yo pensé que iba a ser de otra manera, y la verdad pues que se apartó. Es una triste historia de cómo alguien abandona la misión, ¿no? Y creo que hay mucho que aprender, pero primero pues darnos cuenta, ¿no? De cómo Juan Marcos con esto mostró ser un débil soldado. En algún lugar yo leí una revista importante llamada Avivamiento, y en esa revista pues habla de este tipo de cosas y les da el calificativo del soldado de chocolate. El soldado de chocolate, y yo creo que así se sintió Juan Marcos. Te habla de un cobarde, de un desertor, de un hombre que le faltó valor, que le faltó una confianza en Dios, que le faltó firmeza, Y mira, aquí yo creo que es bueno detenernos, ¿no? Es porque creo que esta vida nos puede decir mucho. A lo mejor algunos no han despegado, ¿no? No han despegado de esa... para emprender a hacer algo por Dios, porque en algún momento en su vida lo intentaron. Intentaron hacer algo y algo pasó, algo no funcionó y se vinieron abajo y se deprimieron, se desilusionaron, se desanimaron. Yo alcanzo a percibir de mi generación personas que en algún momento emprendieron cosas para Dios. Algunos fueron a casas hogar, otros fueron al campo misionero, otros fueron a uno u otro lado a servir como jóvenes, después casados, y de repente pasó algo en sus vidas, pasó una situación triste o una cosa que se salió fuera de control o una situación adversa como la que todos tenemos en el reino de Dios. ¿Y qué sucedió? La vida de esa persona
se vino abajo espiritualmente, se deprimió. Y Dios tratándolo de llamar y decir, vuelve, haz algo otra vez, yo no te desecho. De repente esa persona ya no quería, ya no podía. Y esto es el propósito de este mensaje, que a lo mejor entre nosotros hay alguien que se encuentre tan desanimado, tan así como acongojado, deprimido, que diga, es que yo ya lo intenté, yo ya hice esto para Dios, yo un día quise, pero la regué, fallé, y hoy estoy, pues la verdad es que no quisiera intentarlo para volver a fallar, y entonces su fe se vino abajo. Ahora pienso en Juan Marcos, ¿no? Regresando a Jerusalén, y imagínate todos sus amigos, sus hermanos, sus vecinos, los cristianos con los que se rodeaba en la casa de María, donde predicaba Pedro, y diciéndole, Marco, ya regresaste, cuéntanos, ¿no? ¿Cómo te fue? ¿Cómo les fue? Y él, avergonzado, sintiéndose un desertor, con la fe hasta abajo, como ya deshecho, desmoralizado, desanimado, y además con una certeza, pues había pecado contra sus hermanos, los había dejado solos, no había tenido amor suficiente. Qué miserable estaba en ese momento Juan Marcos, qué miserable. Y si le puedo añadir que Satanás se aprovecha de todos esos momentos, que aparte de que cuando el ser humano siente culpabilidad de lo que ha cometido, Satanás viene a reforzar o a condenarte, ¿no? Pero no a condenarte para darte una convicción de pecado y de decirte, bueno, arrepiéntete y continúa en el camino de Dios. No para eso. Satanás viene a condenarte para ver si te hunde y te acaba de hundir hasta el fondo y te da con todo. Bueno, entonces seguramente Satanás le dijo, inútil, cobarde, tú no tienes ya esperanza en el reino de Dios. No, ni te atrevas a levantarte, porque tú traicionaste al mismo apóstol Pablo, traicionaste a tu tío Bernabé, traicionaste a los tuyos, no eres nada, eres un inútil. Esa es la voz de Satanás. Lamentablemente, en muchos casos esa voz se oye tan fuerte y sus dardos se clavan cuando la fe se viene abajo, porque la fe, ya vimos, es nuestro escudo. Cuando la fe, que ya no tenía Juan Marcos después de haber hecho esto, se viene abajo, no, Satanás te clava todos sus dardos de fuego en la cabeza. Y esto creo que le pasó a él. Y se desanimó y quizá estuvo triste y se vino abajo tremendamente. Qué historia tan triste. Muy bien. Bueno, pero las cosas todavía no iban a quedarse ahí en esta historia. Las cosas iban a presentarse para Juan Marcos también todavía más fuertes. Resulta que al terminar en su viaje misionero, Pablo y Bernabé por el año 49 AD, era tal la situación que había pasado y la conversión de los gentiles, que empezó a crear mucha de alguna manera pues como que polémica en algunos discípulos, comentarios, algunos a favor, otros en contra. Lo que es cierto es que Pablo y Bernabé tuvieron que viajar al finalizar este viaje misionero y llegar a Jerusalén. Y en Hechos capítulo 15, versículo 3 al 4 dice, ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Bueno, entonces imagínate, pues llegaron los apóstoles, todo Jerusalén se juntó, todos estaban ahí y pues lo que platicaban eran cosas grandes, magníficas, el informe de trabajo que traían estos dos misioneros,
seguramente alguien ubicó a Marcos, ¿no? A lo mejor Marcos no fue a ese concilio, pero a lo mejor le dijeron: Marcos, ya llegó Pablo y Bernabé y están dando informes del viaje, ven a verlos. O quizá alguien más le pudo decir: oye, Juan Marcos, pero no eras de los que venía con ellos viajando. De alguna manera, yo creo que Juan Marcos sintió vergüenza, se sintió avergonzado de decir: ¿qué voy a hacer, no? Sintió como que mejor, como decimos en México, trágame tierra, ¿no? Así decimos eso para decir: no quiero estar aquí, no quiero estar en este momento, o sea, me quiero desaparecer. La vergüenza es tan grande, pero tenía que enfrentar, tenía que afrontar pues las decisiones que había tomado. Seguramente Marcos quería regresar, ¿no?, a ese viaje misionero y tener la oportunidad nuevamente de demostrar ser valiente y fiel y actuar como un hombre. Seguramente como algunos soldados que narra la historia, que de repente han sido desertores y no pueden vivir consigo mismos hasta que regresan, ¿no?, al campo de batalla y demuestran otra vez, descansan consigo mismo. Seguramente así este joven necesitaba regresar a otro viaje y demostrar que podía ser valiente y podía ser un hombre. Mira lo que dice Primera de Corintios 16:13. Dice: velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Lo repito: velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Yo estoy seguro que estas palabras que dice este versículo dicen todo lo que a Marcos le faltó y todo lo que Marcos necesitaba recuperar. Velad, velad, porque pues él no veló, no pudo él identificar a tiempo cuáles eran sus áreas débiles, las cosas que de alguna manera lo podían poner en tentación. No se cuidó de ello. Yo creo que se confió, se dejó llevar por la emoción y cuando se vio metido en los problemas del campo misionero, del llamado que Dios le había puesto, pues ya era demasiado tarde. Qué importante es que todos nosotros siempre estemos velando y conociéndonos perfectamente. ¿Quiénes somos? ¿Cuáles son nuestras áreas? ¿Cuáles cosas en nuestro carácter aún falta por madurar y crecer para responder con exactitud el llamado de Dios? También dice el versículo: estad firmes en la fe. Ya vimos que a Marcos se le vino la fe hasta abajo, se hundió, dejó de confiar en Dios, dejó de poner su mirada en Dios que lo podía sostener. Si Él lo había llamado, Él lo iba a sacar hasta el final. Si era porque no quería enfermarse, Dios lo iba a ayudar. Si era por el clima, la adversidad, Dios lo iba a sostener. Portaos varonilmente, portaos varonilmente. Creo que este pedazo de la escritura, este versículo hoy necesita estar en nosotros fuertemente, en todos nosotros como cristianos, en todos nosotros, desde el más grande hasta el más pequeño. Portaos varonilmente, portaos. El reino de los cielos lo exige así. El reino y buscar a Dios con seriedad implica eso, que nos portemos varonilmente, como un héroe, como un hombre héroe, un hombre que es aguerrido y que se quiere dar y entregar como todo. Eso es lo que se requiere. Amigo que me escuchas, tú necesitas decidirte ya. No puedes dejar esto para mañana, ya no puedes poner un pretexto de que es que yo no tengo esto, es que mi vida fue así, mi vida fue acá. Pero tienes también que ser hombre, portarte varonilmente. Portarte de una manera como lo hiciera un hombre que estuviera, que quisiera ser un héroe. Esa es la idea. Y esforzaos, dice el apóstol. Creo que estas son las cosas que Marcos y nosotros podemos retomar de esto fuertemente en la historia. Bueno, vayamos al año 50 AD.
Y en Hechos capítulo 15, versículo 36 al 40 dice: después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Pablo quería iniciar el segundo viaje misionero. Verso 37, y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Verso 38, pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre. Verso 40. Y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Tras salir de viaje con Bernabé, Marcos desapareció de la historia de la iglesia durante la siguiente década. Qué tremendo, ¿no? Para Pablo, Marcos, pues ya había demostrado ser un desertor. Ya no lo quería en el segundo viaje. La palabra suena fuerte, pero hay que decirlo con verdad. Y vemos que la Escritura no oculta nada. No oculta nada. Para Pablo era un desertor, era un lastre Juan Marcos. Era alguien que decía: no, nada más nos va a estorbar. Amigo al rato nos abandona. Híjole. Y fue tal la discusión con Bernabé que se separaron. Qué tremendo. Cuántas cosas han de haber pesado en la vida de Juan Marcos en todo esto. 10 años, queda así como oculto todo esto. Y vayamos al año 62 AD. Pablo está en su primer encarcelamiento en Roma. Bueno, de hecho, Pablo está bajo un arresto domiciliario en Roma. Y al final de ese encarcelamiento va a escribir una carta. La carta a la iglesia de Colosas, a los que estaban ahí en Colosas. A los colosenses les dice, les va a enumerar a las personas que estuvieron ministrándolo durante su encarcelamiento. Vamos a leerlo. Colosenses 4, 10 al 11 dice: Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda. Y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuera vosotros, recibidle. Y Jesús, llamado Justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios y han sido para mí un consuelo. Una década después, ¿qué había pasado? Marcos hace una década era un lastre. Ahora era ensalzado por Pablo como un creyente al que los de Colosas debían de recibirle, de darle la bienvenida, de aceptarlo con alegría, porque era una persona que había sido un consuelo para el apóstol ahí en la prisión. ¿Qué había ocurrido en esos 10 años? Pero mira, hay una carta que se escribió también junto con la carta de Colosas, la carta de Filemón. En el versículo 23 y 24 dice: te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Colaboradores. ¿Qué está diciendo Pablo? Cuando para él antes Marcos era ya alguien que era un desertor, ahora hay un cambio muy grande. Ahora está recomendando, está diciendo que reciban aún los mandamientos que él ha dado, que Marcos ha dado. Lo está llamando colaborador junto con Aristarco, Demas, Lucas. Algo pasó, hubo un cambio sorprendente, tanto en la vida de Juan Marcos y bueno, en la actitud y en la visión y percepción que tiene Pablo ahora de él. Bueno, ¿qué más? En el año 67 AD, cuando Pablo está en su segundo y último encarcelamiento en Roma, escribe su segunda carta a Timoteo. Es la última epístola.
inspirada que Pablo iba a escribir. Es la última. Y cuando ya estaba listo Pablo para pues recibir el galardón celestial, para ser martirizado, porque él sabía que ya sus días estaban contados y que iba a ir a la tortura, escribe esta carta inspirado, y mira lo que dice 2 de Timoteo 4 del 9 al 11. Dice: procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Verso 11. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Porque me es útil para el ministerio. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Ya está en el momento más sublime de su vida, a punto de entregar y de recibir la corona de justicia. Y está diciendo: mira, Demas me traicionó, otros 2 se tuvieron que ir, no porque lo hayan traicionado, sino por deberes y responsabilidades en el ministerio. Solo Lucas está conmigo, pero Timoteo, te encargo que vengas, por favor, y que traigas a alguien importante para mí, importante. Tráele contigo a Marcos, porque dice, me es útil para el ministerio. Qué contraste, porque una década atrás, unos 12 años atrás, veíamos cómo la voz de Satanás podía gritarle a Juan Marcos: inútil, cobarde, ¿no? Y ahora el apóstol Pablo está diciendo: porque me es útil para el ministerio, porque lo necesito en mis últimos días, porque necesito que esté cerca de él en mis últimos días. Qué profundo. La verdad es que algo pasó, y a mí lo que me deja ver todo esto es la grande misericordia de Dios, el profundo amor de Dios por Juan Marcos, y no lo dejó solo, y siguió haciéndole un llamado, y ahora, después de haberla regado, es útil. Amado amigo, yo la verdad es que aquí hago como esa reflexión para decirte: mira, si tú la has regado, si hubo un momento, si de momento te dio temor volver a emprender, si de momento te has desanimado porque lo estabas intentando y te veniste abajo, Dios te está llamando. Y si hubo una oportunidad para este hombre, para Juan Marcos, la hay para ti, la hay para mí. ¿Qué hay que hacer? Hay que volver a confiar en ese Dios único, verdadero, misericordioso. Pero hay más. Mira, la pregunta de fondo sería: ¿qué provocó que Marcos dejase de ser un cobarde espiritual y un desertor y se convirtiera en uno de los colaboradores más queridos y honrados de Pablo? ¿Qué pasó? ¿Qué Dios movió para que esto sucediera? Y la respuesta tan especial, mira, está aquí. 1 de Pedro 5:13 dice: la iglesia que está en Babilonia, se refiere a la iglesia en Roma, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saludan. Aquí Pedro está diciendo que Marcos es su hijo, pero no era su hijo biológico, era su hijo espiritual. ¿Te acuerdas cómo empezamos en esta historia? Esta historia empezó de cómo Pedro, ¿no?, fue liberado de la cárcel y llega a la casa de María, la madre de Juan Marcos. Y te decía que había una relación ahí directa con este hombre, directa. Bueno, ahora con este versículo podemos concluir: claro, era su hijo espiritual. Seguramente Juan Marcos escuchó predicar a Pedro en su propia casa y se convirtió. Y entonces había una relación cercana, de tal manera que cuando Juan Marcos se viene de la misión de ser un desertor y llega a Jerusalén, había un hombre que Dios usó, Pedro,
para poderle restaurar, para tomar a Marcos bajo sus alas y discipularle y restaurarle. ¿Y quién más que Pedro, que conocía lo que era traicionar, que conocía lo que era desertar, que conocía el perdón de Dios, la administración de Dios tan fuerte para tomar a su hijo espiritual y ministrarle y llevarlo a tener fe? ¿Qué más? La verdad es que este mensaje te deja una inspiración profunda de fe, profunda, grande, de decir, mira todo lo que movió Dios. A mí me sorprende todo esto porque pienso en Dios como un Dios sabio, que a pesar de los errores que cometió un Pedro al traicionarle, mira cómo Dios, eso malo que a veces hace el ser humano, lo transforma para bien, porque ahora Pedro tenía la capacidad, la sensibilidad, el tacto, la sabiduría, tenía todo para ministrar a Juan Marcos, para discipularle, para guiarle, para restaurar la fe. Amado, a lo mejor alguna vez la has regado, a lo mejor lo has intentado, a lo mejor te veniste abajo, pero si pones tu confianza en Dios, en un Dios sabio, esas cosas las puede encaminar para cumplir sus propósitos en el reino, para que te pueda usar y hacer cosas grandes. Y eso hizo Pedro aquí con este Juan Marcos. ¿Qué más podemos ver de increíble en esta historia? Bueno, pues el increíble e inmenso privilegio que tuvo Marcos de ser el compañero tanto de Pablo como de Pedro. De sentirse un desertor, un inútil y todo, a llegar a estar con el apóstol Pedro como un hijo espiritual suyo y servirle en todo lo que podía, y también al mismo tiempo ministrar y colaborar con el apóstol Pablo en sus encarcelamientos. ¡Qué privilegio! Y qué cosas grandes nos espera a ti y a mí en el reino de los cielos si confiamos en Dios, si ponemos toda nuestra vida y nos entregamos a Él, porque tiene propósitos grandes, inmensos, fuertes. Nos esperan grandes cosas, pero hay que confiar. Mira lo que ocurrió con Marcos. Fue compasivamente restaurado para un ministerio muy, muy útil, e incluso elevado a los lados de los dos grandes predicadores apostólicos, pues más grandes de todo el tiempo. Pero no fue lo único útil en lo que sirvió este Juan Marcos, y no era predicador. Pues resulta que él es el escritor de uno de los evangelios, el Evangelio según San Marcos. ¿Y eso que no era predicador? Bueno, evidencias de eso, dice el padre de la iglesia primitiva, Papías, y junto con él Justino Mártir, Orígenes y otros grandes de esa época. Dice lo siguiente: Marcos, como registrador de Pedro, escribió con minuciosidad, pero no en el orden en que Pedro recordaba las cosas que el Señor dijo o hizo, para que Marcos no errara en nada cuando escribía ciertas cosas tal y como él las había recordado, porque sólo tenía una intención, la de no dejar fuera nada de lo que había oído y no falsificar nada en ellos. Esos hombres dan testimonio, este padre de la iglesia primitiva, dan testimonio de que fue Juan Marcos el que escribió el Evangelio. Y a mí me sorprende muchas cosas. De un joven que no era predicador, que solo era un ayudante, escribió un Evangelio. Y a través de la historia, 2000 años, ese Evangelio nos sigue hablando. Mucha gente se ha convertido al escuchar ese Evangelio, al leerlo, al meditarlo, al ser predicado. Qué útil fue Juan Marcos al escribir esto, cuando decidió hacer una cosa, poner su confianza en Dios
¿no? Poner su confianza en Él, dejar ser ministrado en un Dios que es sabio y que las cosas que en un momento quizá nos hundieron en malas decisiones, Él las retoma y las vuelve a hacer nuevas. ¿Qué nos deja toda esta historia y este mensaje? Seamos útiles en el llamado. No importa lo pequeño o lo poco que hagamos. No importa que no seamos grandes predicadores. Eso poquito Dios lo va a usar mucho. Y si hay algo en lo que tropezamos y nos hundió y la regamos, confiemos en un Dios sabio, misericordioso, que sabe, que se compadece y sabe cómo guiar nuestros pasos y volvernos a ser útiles en sus manos. Demos todos nuestros dones y talentos. Levantémonos ya. No le tengamos miedo a lo que puede pasar y a regarla o no. No tengamos miedo. Comportémonos varonilmente. Velemos, esforcémonos, ¿no? Seamos firmes en la fe. Mantengamos la fe hasta el final. Y aventémonos y tengamos aventuras por Cristo. Hagamos todo por Él. Quizá seamos más que útiles en las manos de Dios. Hagamos una oración y terminemos con esto. Padre, muchas gracias por la vida de Juan Marcos. Muchas gracias por esta bendición tan grande, por hablarme, Señor, por hablarnos, por recordarnos que todavía podemos ser útiles. Ayúdanos, queremos comportarnos varonilmente, queremos arrojarnos, queremos hacer cosas grandes para ti. Queremos levantarnos, despertar, Señor, de este letargo, Señor, o de esta depresión de repente, y hacer algo grande por ti, Señor, y ser útiles en tus manos. Hoy bendice, Señor, hoy que tú no tienes limitantes, Señor, de espacios, tiempos, ni nada. Bendice a todos los que están viendo esta reunión, a todos los que nos oyen en otros países, lugares, a los que van a ver en este tiempo y fuera de este tiempo este mensaje. Bendice de una manera especial, Señor, que podamos levantarnos hoy para servirte en esta generación, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amado, espero que este mensaje llegue a tu vida como llegó a la mía. Que Dios te bendiga. Hasta pronto.